Muy buenas tardes, profesor. Hoy expondremos junto con mi compañero Gustavo, David, Jordan y Ampier acerca de la definición, análisis y aplicaciones del sistema de ecuación lineal. 1. Sistema de ecuaciones lineales. 1.1. Definición. Se, se denomina sistema de ecuaciones lineales a un conjunto de m ecuaciones lineales con las n incógnitas. Su representación es así como está en la gráfica, donde A sub 1, 1, A sub 1, 2, así hasta A sub mn y B1, B2, Bm son números reales. También el sistema de ecuación se puede notar de esta forma, como está en la gráfica. 1.2. Representación matricial. Sea K un conjunto y M y N pertenecen naturales, una matriz de orden M por N elementos, dispuestos rectangularmente en M filas y N columnas, como se ve en la gráfica, donde cada elemento A y J pertenece a K, y se observa como se ve en la pantalla. También a una matriz con una sola fila se le llama matriz fila o vector fila. Una matriz de una columna se llama matriz columna o vector columna. Y una matriz que posee igual número de filas y columnas es una matriz cuadrada. 2. Reducir por filas a matrices escalonadas. 2.1. Definición. A una matriz escalonada si presenta estas tres propiedades. 1. Todas las filas diferentes de 0 se encuentran arriba de las que contienen 0. 2. El elemento delantero de cada fila diferente de 0 está a la derecha del elemento delantero diferente de 0. 3. En las columnas, las entradas debajo de la principal son ceros. Ahora, definición de matriz escalonada. La matriz que tiene como primer elemento diferente de 0 de cada fila es el elemento 1 y los demás debajo son ceros, como se ve en el ejemplo, en la pantalla. Para hacer operaciones elementales en matrices tenemos tres tipos. Intercambio de filas, multiplicar una fila por un número escalar, multiplicar una fila por un número y sumárselo a otra fila. A continuación, expondrá el compañero Jordan en el siguiente. Gracias. Ya, muy bien. Esta segunda parte le tocaba a mi compañero David, pero en esa, eh, pero no ha querido exponer, así que solo lo vamos a pasar. Y bueno, yo en esta oportunidad voy a exponer sobre la representación matricial de un sistema de ecuaciones de la forma AX igual a B, en donde X y B son vectores, ¿no? Entonces partamos por la definición. Definimos, sea el sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas de la siguiente forma general, ¿no? Sería a sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 y así sucesivamente hasta a sub 1 n por x sub n igual a b sub 1. Y así sucesivamente hasta hacer m ecuaciones lineales. Entonces, definimos a como la matriz de coeficientes, ¿no? Conformada por a sub 1, 1, a sub 1, 2 y así. Definimos a x como el vector de incógnitas, conformado por x sub 1, x sub 2 y así hasta x sub n, que es el número de incógnitas. Y definimos a b como el vector de términos independientes, que está conformado por b sub 1, b sub 2 y así sucesivamente hasta b sub m, que es el número de ecuaciones lineales. Entonces, una vez ya habiendo definido a x y a b, podemos notar que podemos representar matricialmente el sistema de ecuaciones de la forma ax igual a b. Ahora, pero, ¿cuáles son las ventajas de representar así un sistema? Bueno, una de las ventajas, aparte de que es más simple la representación, es la rapidez con la que se puede resolver un sistema, ¿no? Ya sea usando diversos métodos como Gauss,
el método de Gauss-Jordan o usando la matriz inversa de A. Cabe destacar que ese método solo se puede utilizar cuando A tiene inversa, es decir, su determinante es diferente de cero. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentra la matriz A y los vectores X y B tales que el sistema representado por la siguiente matriz ampliada se escriba en la forma AX igual a B y resolver el sistema. Entonces, nosotros sabemos que la matriz ampliada está conformada en su parte izquierda por la matriz de coeficientes y en su parte derecha por el vector de términos independientes. Entonces, nos quedaría así, ¿no? Y es fácil notar que A es de orden 3 por 3 y B es de orden 3 por 1. Y de eso se puede deducir que X tendría que ser de orden 3 por 1, como se muestra a continuación. Y de forma general lo ponemos como X sub 1, X sub 2 y X sub 3, que pudo haber sido X, Y y Z, pero en esta ocasión vamos a tomar esa representación. Entonces, ya habiendo definido la forma matricial A, X y B, vamos a volver a pasarlo, pero a su forma de sistema de ecuaciones lineales. Nos quedaría así, ¿no? Y bueno, acá ya es fácil resolverlo nomás. Sería 2x sub 1 más 0x sub 2 más 0x sub 3 igual a 3. De ahí nos queda que x sub 1 es igual a 3 medios. Después 0x sub 1 más 4x sub 2 más 0x sub 3 igual a 5. Y de ahí nos queda que x sub 2 es igual a 5 cuartos. Y por último, 0x sub 1 más 0x sub 2 menos 5x sub 3 es igual a 2. Y de eso nos queda que x sub 3 es igual a menos 2 quintos. Entonces, por lo tanto, la solución al sistema sería el punto 3 medios, 5 cuartos, menos 2 quintos. Bien, ahora vamos a ver los tipos de sistemas lineales. Sabemos que hay tres, ¿no? El primero es el sistema de ecuaciones homogéneo, que es cuando el vector de términos independientes B es la matriz nula, y su forma matricial sería de la forma AX igual a 0. El siguiente es el sistema de ecuaciones no homogéneo, que es todo lo contrario, es cuando B es diferente de 0. Y su forma matricial sería de la forma general AX igual a B, con B diferente de 0 obviamente. Entonces, por último, el sistema de ecuaciones homogéneo asociado. Se define así. Dado un sistema AX igual a B, no homogéneo, entonces el sistema homogéneo AX igual a 0, que tiene la misma matriz A de coeficientes, que es justamente esa matriz la que los asocia, bueno, a ese sistema homogéneo se le denomina sistema homogéneo asociado. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido mi parte. Y a continuación sigue mi compañero Gustavo. En cuanto a aplicaciones del sistema de ecuaciones lineales, puede haber distintos puntos y distintos problemas que se pueden presentar en la vida real. Vamos a empezar desde un cálculo, de un simple cálculo a un cálculo más complejo. En este caso vamos a hablar acerca de calcular simplemente el ancho y el largo de un terreno, como en este ejercicio que dice que una parcela de tierra rectangular es de 255 yardas más que el ancho. Tenemos el dato del perímetro que es 1206 y lo más lógico es que nos pidan las dimensiones del terreno rectangular. Entonces, nosotros comenzamos planteando diciendo que L vamos a reemplazarlo como el largo y W viene a ser el ancho. Tenemos el primer dato, que el largo es 255 más que el ancho. Tenemos nuestra primera ecuación y la segunda sería el perímetro, que es obviamente 2 veces la suma de ambas, que viene a ser 1206. Tienes dos ecuaciones y tienes dos incógnitas. Puedes desarrollar el ejercicio con una simple sustitución. Tienes 2W más el 2 y el largo lo reemplazas por el W más 255. Opera el ancho, lo puedes reemplazar en la ecuación inicial y tienes 429, cuyas dimensiones entonces serían 174 yardas de ancho y 429 yardas de largo. Entonces pasemos al siguiente ejercicio.
Ahora tenemos una aplicación, por ejemplo, a la física que viene a ser una palanca en equilibrio. Se observa que tienes tres objetos A, B y C ordenados de distintas maneras con respecto a un punto de apoyo O, como tenemos en las gráficas 1 y 2. Tenemos un peso conocido, vamos a poner el peso conocido C. Tenemos las distancias desde cada objeto hasta el punto de apoyo. Entonces, si tenemos un sistema en equilibrio, tendríamos que la suma de los momentos de fuerza respecto a cada punto viene a ser cero, ¿no? Es un punto de referencia nada más. Entonces yo quiero tomar un punto de referencia, por ejemplo, el punto O. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente en la figura 1 tenemos que el punto de apoyo A, que vendría a ser los pesos obviamente, menos el peso C, menos dos veces el peso B es igual a cero. Eso es tomando la definición del momento de una fuerza. Siempre va a ser cero. Y en la figura 2 tenemos obviamente el 0.6 peso de A más 1.6 peso de B menos dos veces el punto de C es igual a cero obviamente. Entonces tenemos los pesos. Recuerda que el peso C es el único dato conocido. Entonces el sistema obviamente tendría una solución única. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones. Al inicio tenemos tres incógnitas, pero el peso C es conocido. Entonces obviamente tiene una solución única. Pero ¿qué pasa en caso de que el peso C no se conozca? Tendríamos una ecuación eh, compatible e indeterminada, o sea, tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces también puede presentarse ese caso. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahora tenemos una aplicación del sistema de ecuaciones a los flujos de redes. Entonces, ¿qué viene a ser una red? Por ejemplo, una red viene a ser un conjunto de puntos que se van a llamar nodos y las líneas o puede ser arcos que las unen se llaman ramas. Entonces, para un nudo o para una red con un nudo que después se va a ir generalizando, se cumple lo siguiente, que los flujos entrantes deben ser igual a los flujos salientes. Entonces, generalmente lo que se utiliza en la ingeniería puede ser para arreglo de tuberías, puede ser para corrientes eléctricas. En este caso vamos a ver una aplicación a un redireccionamiento de una calle, conociendo el flujo del tráfico saliente y entrante de una calle. Entonces, para hacer nuestro reordenamiento tenemos que poner variables. Identificamos nuestros nodos que viene a ser el A, B, C y D y conocemos X1, X2, X3, X4 que vienen a ser los flujos de los autos, pero ya dentro de la calle, de una calle en específica que primero se debe ubicar. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, entonces tenemos nuestros nodos A, B, C y D. Tenemos nuestro flujo entrante y nuestro flujo saliente. En el nodo A tenemos 300 más 200, viene a ser igual al saliente que es X1 más X2. En el nodo B tenemos el X1 más X es igual a 150 más 200. En nuestro nodo C tenemos 300 más X2 y y es igual a X4 más 450 y en el nodo D tenemos X4 más 200 es igual a X3 más 200. Entonces, en este caso se observa a simple vista que tenemos cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, pero lo que debemos notar es que más a fondo es que no siempre vamos a tener una solución o podemos tener muchas soluciones. Entonces, en estos casos, en aplicaciones, ¿qué se puede hacer? Podemos obtener, por ejemplo, valor de cualquier flujo en la calle que tengamos X1, X2, X3, X4, que se obviamente mediante ya otros factores. O lo que se puede hacer también es tomando como referencia otros conocimientos para tener ciertos parámetros y poder desarrollar este problema que se tiene, ¿no? Que son ya básicamente aplicaciones a la vida real y se requiere ya otros conocimientos. Vamos ahora el siguiente problema. Ahora veremos aplicación a una distribución de la temperatura en una placa plana.
Entonces, uno de los problemas también en la ingeniería que se ve es calcular la temperatura en una placa teniendo la temperatura de los bordes. Entonces, en esa figura tenemos la representación gráfica de una placa plana, que el flujo de calor obviamente es perpendicular a dicha placa. Tenemos T1, que es temperatura 1, y T4, que son los 4 nodos de la placa que se quiere calcular. Entonces, lo que se conoce generalmente en cada nodo es que la temperatura va a ser el promedio de temperaturas de los 4 nodos más cercanos. En este caso, si tenemos el T1, viene a ser temperatura 2 más temperatura 3 más 10 grados más los 0 grados entre 4. Es un promedio, un simple promedio aritmético. En la temperatura 2 tenemos, por ejemplo, T1 más T2 más T4, perdón, más 10 más 0 entre 4. La temperatura 3 tenemos T1 más T4, 10 más 20 sobre 4. Y finalmente la temperatura 4, T2 más T3 más 10 más 20 más 4. Cada igualdad y tenemos lo que nos muestra en la figura. Entonces, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para resolver tendremos 4 sistemas de ecuaciones, 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Obviamente T1, T2, T2, T3 y T4. Entonces, este sistema sí tiene solución única. Tenemos los valores de las temperaturas, que obviamente eso se resuelve con las matrizadas o también otros métodos que se mostrarán más adelante. Entonces tenemos las temperaturas en cada nodo de nuestra placa, que sería 7,5 grados y 12,5 grados. Y finalmente tenemos una aplicación ya que vendría a ser los problemas de altimetría, que viene a ser topografía. Entonces, nosotros básicamente en los problemas de altimetría nosotros queremos desarrollar o calcular ciertas alturas respecto a un plano de referencia. Entonces, que yo tengo, lo puede calcular en distintas relieves que tienes, pero simplemente va a ser netamente relativo. Entonces, yo quiero, por ejemplo, se puede modelar de distintas maneras. Podemos tener nuestras cotas o alturas, que viene a ser x1 hasta un xn, ¿no? Donde n puede representar nuestro número de... Luego se hace la diferencia de alturas. Ya, se hace tu diferencia. Ojo que no va a ser un número exacto. Va a ser, siempre va a tener un margen de error, ya sea muy pequeño, pero nunca va a ser exacto. Entonces, para una red, que yo tengo una red con 3 puntos y 3 mediciones, tenemos un sistema de ecuación lineal. En la gráfica se observa la diferencia altura del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3 y del punto 1 al punto 3. Recordamos que también toma de manera vectorial, ¿no? Y podemos observar que la diferencia de alturas o delta de h de 1, 2, 2, 3 y 3, 1 es igual a 0. Y planteamos nuestras ecuaciones con el punto 1 y con el punto 2. Entonces, en este caso, al igual que el caso de las calles, obtenemos que tenemos un sistema compatible indeterminado, donde tiene muchas soluciones. Entonces, como se repitió, podemos encontrar la solución del sistema obteniendo unos datos adicionales, o podemos también aplicar conocimientos acerca de topografía para así reducir el problema solamente a un problema complejo, un problema simple y poder calcular nuestros puntos deseados. Muchas gracias.